En cuanto a la meditación de hoy, puedo decirle que es una meditación basada en la primera carta del apóstol Juan y nos habla del verbo de Dios, de la importancia de conocer al verbo de Dios y también como consecuencia de ello del testimonio cristiano en nuestras vidas frente al azote, frente a los ataques de los maestros y de las doctrinas falsas. Titularía esta predicación con el siguiente título: La obediencia al verbo de Dios muestra la verdad auténtica de nuestro testimonio como cristianos. A continuación voy a leer el texto de referencia en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos oído, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. En verdad, amados hermanos, es imposible conciliar la desobediencia con la fe verdadera. En cierta ocasión, el Señor Jesucristo, antes de exponer la parábola de los dos constructores y los dos fundamentos, llegó a decir con firmeza: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? En verdad, el Señor estaba declarando que ellos estaban negando o dudando del señorío de Jesucristo. El apóstol Santiago, en el capítulo 1, versículos 22 al 25, también nos advierte a vivir la experiencia de la fe sobre el fundamento de la obediencia a la palabra de Dios, o sea, la práctica de la fe, la praxis de la fe. Dice así: pero sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y permanece en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Hacedores de la palabra, y no solamente oidores, porque de esa manera, como dice Santiago, nos engañamos a nosotros mismos. Porque si somos solamente oidores y no hacedores, no estamos viviendo realmente en la obediencia al Evangelio de Jesucristo. En la ciudad de Éfeso, de donde se cree que se escribió esta carta del apóstol Juan, la que hemos leído al comienzo, cuya ciudad era centro intelectual de Asia Menor, con una presencia muy alta de escuela filosófica y de pensamiento gnóstico, la Iglesia se encontraba presionada grandemente por unos movimientos influyentes, contrarios a la fe cristiana. Esto estaba llevando a muchos creyentes a vivir vidas espirituales alejadas del verdadero evangelio de Jesucristo que habían recibido. Tal como había sido advertido años atrás
por el apóstol Pablo a los ancianos de Éfeso reunidos en Mileto, falsos maestros que se habían levantado de dentro de las filas mismas de la iglesia comenzaron a corromper a la congregación con falsas doctrinas, intentando destruir sobre todo la enseñanza apostólica de los fundamentos cristológicos de la fe cristiana. Podemos leer en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28 en adelante. Por tanto, dice Pablo a los ancianos, a los pastores reunidos en Mileto, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar a la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Una advertencia que procede del corazón del apóstol Pablo ante la preocupación de que está apareciendo una ola de maestros, una ola de doctrinas, una ola de influencias negativas para la iglesia del Señor. En ese momento, la iglesia sufría un fuerte ataque por dos frentes muy definidos. El primero, el proveniente de los maestros judaizantes que luchaban por hacer volver a los creyentes a la esclavitud de la ley. Maestros que dentro de la misma iglesia enseñaban de que el cristianismo debía también de asumir todo lo que conllevaba las prácticas judaicas que el mismo Jesucristo ya había abolido. Pablo combatió firmemente contra esos sutiles ataques del enemigo. Lo vemos en Gálatas, en la carta de San Pablo a los Gálatas, en el capítulo 3, versículo 1, donde dice: «Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado». Más adelante, en el capítulo 4, versículo 9, dice: «Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar?» La preocupación de Pablo es grande frente a este retroceso en la vida espiritual de los Gálatas, influenciado por estos maestros falsos que se habían introducido encubiertamente dentro de la congregación, como está ocurriendo también en muchas de nuestras iglesias actualmente. En segundo lugar, el incipiente gnosticismo, que enseñaba contra el verbo de Dios encarnado, una peligrosa herejía que amenazó a la iglesia primitiva, también estaba asentándose en las iglesias de Asia Menor. Durante los 3 primeros siglos, esta herejía gnóstica fue constante en muchas de las iglesias. No podemos ignorar que hoy día sectas o grupos religiosos como los testigos de Jehová o los mormones también practican el gnosticismo, negando la divinidad del Verbo de Dios encarnado. En sus 5 escritos, el Evangelio de Juan, las 3 cartas y el libro de Apocalipsis, encontramos al apóstol Juan combatiendo apologéticamente los inicios de estas dañinas herejías que amenazaban con destruir los fundamentos de la fe y la firmeza doctrinal de las iglesias
recién constituida. Estos falsos maestros, aunque atribuían algunas formas de deidad a Jesucristo, negaban su verdadera humanidad para, decían ellos, preservarlo del mal que era común entre los hombres. De ahí que Juan, de forma continua y firme, se enfrentaba a ellos, enfatizando no solo la piedad de Cristo, no solo la deidad de Cristo, sino también su humanidad perfecta. Por eso, en la primera carta de Juan, en el texto que hemos leído, dice, en el versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocando el verbo de vida, porque la vida fue manifestada y las hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. En este versículo 1 dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esto es importantísimo, que la Iglesia de Jesucristo lo tenga grabado en su corazón permanentemente. Porque precisamente los maestros del error basan sus enseñanzas en negar que Jesucristo es el verbo de Dios encarnado, cuyo nacimiento hemos celebrado recientemente. También en Juan 1, capítulo 1, versículo 14, sigue diciendo, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel verbo fue hecho carne. Esta es una verdad que nadie puede negar en la Iglesia de Jesucristo. Es una verdad que da fundamento a nuestra fe. El verbo fue hecho carne, Dios fue hecho carne y habitó en medio de nosotros. Tales posiciones heréticas de estos maestros, aún frecuentes en nuestros días, destruyen no solo la verdadera humanidad de Jesús, sino también su obra de expiación, ya que Jesús no solo debió haber sido verdaderamente Dios, sino también verdadera y físicamente hombre. En esta condición de hombre, siendo igual a Dios, tal como declara Pablo en la carta a los Filipenses, sufrió y murió en la cruz para ser el sacrificio aceptable y sustituto por el pecado de todos nosotros como Cordero de Dios. Y así dice el texto de Filipenses, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí nos habla claramente de que el verbo de Dios se hizo hombre. Fue un hombre en medio de nosotros, como nosotros, pero sin pecado. Y se hizo obediente al Padre hasta dar su vida en una cruz por nosotros. La Biblia muchas veces afirma rotundamente la humanidad completa de Jesús. Jesús hombre, así como también su deidad total. Todo en una unidad indivisible, perfecta, única, llamada unión hipostática por muchos de los teólogos de todos los tiempos. Tales posiciones heréticas negando esta incuestionable verdad, combatida con ardor por el apóstol Juan, destruyen no solo la verdadera humanidad de Jesús, sino también la expiación, ya que Jesús no solo debió haber sido verdaderamente Dios, sino también verdaderamente hombre, físicamente real, para ocupar, como se ha dicho antes, nuestro lugar en la cruz, para redimirnos de la condenación de la ley, tal como se ha mencionado anteriormente. La Biblia afirma rotundamente la humanidad de Jesús, completa, perfecta, así como también su deidad total. Negar la deidad del Verbo encarnado es negar la verdad bíblica. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 22 y 23,
Dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Por ello, mis hermanos, esta primera carta de Juan comienza afirmando desde el principio, desde el capítulo 1, desde el versículo 1, esta fundamental verdad revelada para que las iglesias de Asia Menor, las que aparecen prácticamente en el libro de Apocalipsis, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, reconozcan esta verdad revelada como columna de la fe. Por eso dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que ellos habían oído, lo que habían visto con sus propios ojos, lo que ellos habían contemplado y palpado tocante al verbo de vida, tocante al Hijo de Dios hecho carne, ellos, hermanos, tenían que testificar, ellos tenían que anunciar esto. Así lo dice 1 de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 2. Por todo esto, hermanos amados, es necesario examinar nuestras vidas espirituales frente a esta palabra clara, diáfana y directa a nuestros corazones. Cristo Jesús, el Verbo de Dios, conoce nuestros corazones y ve lo más profundo de ellos. Nada hay oculto ante su Espíritu, que todo lo escudriña. En esta carta primera de Juan encontramos una profunda reflexión sobre la coherencia de nuestra fe cristiana. Caminar en la verdad es vivir en la verdad. Aparece con frecuencia esta dicotomía entre lo que decimos o el que dice o lo que digo y el testimonio de vida. No se puede vivir entre dos aguas. No se puede vivir, hermano, diciendo una cosa y viviendo otra. El que dice tiene que vivir y practicar la fe íntegramente, según la voluntad de Dios. Por eso dice la palabra en el capítulo 2 de 1 de Juan, en el versículo 6, dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Gran reto este, hermano. Si decimos que permanecemos en Cristo, en el Verbo de Dios, debemos andar en obediencia como él anduvo. No seamos como estos hombres que denuncia el apóstol Juan, ni tampoco como los que declaran lo siguiente en la palabra de Dios en Proverbios. Muchos hombres, dice la palabra, proclaman cada uno su propia bondad, como cristianos, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Más adelante en Proverbios 21, versículo 2, también dice algo muy parecido. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Volviendo al capítulo 1, versículos 1 al 7 de la primera carta de Juan que estamos tratando, el apóstol nos habla sobre la autenticidad del testimonio cristiano frente a la tentación de una práctica de la fe basada en una doble profesión de la vida cristiana, algo imposible delante de Dios. Por eso dice en el versículo 6, si decimos, atended, hermanos, si vamos diciendo, si vamos proclamando delante de los hombres que tenemos comunión con Él, con Cristo, y andamos en tiniebla,
mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos, repito, que tenemos comunión con Él, que somos cristianos, que pertenecemos a una iglesia, que hemos sido bautizados y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. En otro tiempo, dice Pablo, escribiéndole a los Efesios, en otro tiempo erais tinieblas, en otro tiempo éramos tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Mas ahora, repito, sois luz en el Señor. Andad como hijo de luz. Andad como hijo de luz, dice la palabra de Dios. En este capítulo 5, versículo 8. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en la obra infructuosa de las tinieblas, sino más bien reprenderla. Antes éramos tinieblas. Antes no teníamos la luz. Antes no andábamos en la luz. Pero ahora somos luz para el mundo. Vosotros sois la luz del mundo, dice la palabra de Dios. Por eso no podemos participar en las obras infructuosas de las tinieblas, como algunos que se dejan arrastrar por estos errores, por estas mentiras, por estos engaños del enemigo, sino más bien debemos reprender las tinieblas. Estamos llamados a eso. La luz disipa las tinieblas. La luz aparta las tinieblas, anula el poder de las tinieblas y solamente resplandece la verdad del Evangelio. Más adelante también Jesús dijo en Juan 8, capítulo 12, Jesús proclamó con autoridad uno de los yo soy, donde acredita que Él es Dios, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que me sigue, es la condición que no podemos eludir. Es el compromiso. Todos sabemos que Jesucristo es la luz del mundo. Pero la segunda parte es muy importante. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Bendito sea el Señor. Volviendo a la primera carta de Juan, sigue diciendo el apóstol en el capítulo 1, versículo 7, después de hablarnos de la doble vida de muchos cristianos, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y dice, pero si andamos en luz, si andamos en Dios, si andamos en la verdad, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En el capítulo 1, versículo 8, encontramos otra frase, otra vez, si decimos. De ahí la importancia. Hermano, he estado muchos años estudiando los escritos de Juan, sobre todo esta primera carta. Y he encontrado enseñanzas muy profundas, muy necesarias también para la vida de la propia Iglesia de Jesucristo. Si decimos, dice el versículo 8, que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Otra vez el engaño del enemigo. Otra vez somos arrastrados a decir algo que realmente no es verdad y que nos tiene engañado. La palabra de Dios dice en Eclesiastés capítulo 7, versículo 20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra
que haga el bien y nunca peque. Por tanto, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. La verdad es Cristo. La verdad es la palabra. La verdad es la presencia del Espíritu en nuestras vidas. Pero también sigue diciendo en el versículo 9. Sigue diciendo en el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos, confesar, declarar a Dios nuestros pecados, nuestras infidelidades, nuestra corrupción, nuestras caídas, nuestras dudas. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo nos blanquea, nos purifica, nos santifica y nos hace aceptos delante del Padre. Y podemos tener comunión con el Padre. La palabra, nuevamente, en Proverbios, capítulo 28, versículo 13, dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hermanos míos, no podemos encubrir nuestros pecados, porque de esa manera nuestras vidas no van a prosperar espiritualmente. Tenemos que confesarlo humildemente, quebrantados delante del Señor, llorar por nuestros pecados. Y entonces apartarnos de ellos para que alcancemos misericordia y perdón de parte de Dios. Porque si decimos, dice otra vez, que no hemos pecado, si decimos otra vez que no hemos pecado, decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Versículo 10 del capítulo 1 de Primera de Juan. ¿Cómo es posible que podamos hacer mentiroso a Dios? ¿Cómo es posible que cometamos, hermano, este grave pecado, esta blasfemia contra Dios, de hacerle a Él mentiroso, cuando negamos que no hemos pecado? Cuando decimos que no hemos pecado. Verdaderamente, la palabra de Dios no está en nosotros. Verdaderamente el Espíritu Santo no nos está, en este caso, mostrando lo que es necesario para que nuestras vidas comprendan la importancia de todo esto. Porque no lo escuchamos. Porque no lo escuchamos. Hay otro, también más adelante, en 1 de Juan, sigue diciendo la palabra de Dios. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, capítulo 2, versículo 4 en adelante, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice yo le conozco y no guarda su palabra, no vive bajo la cobertura de la palabra de Dios. El tal es mentiroso. El hombre es mentiroso, hermano. Y la mayoría de las mentiras que proceden del hombre son contra él mismo. Se engaña él mismo. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. Porque el amor de Dios verdaderamente, hermano, se ha perfeccionado y nos hace vivir una vida cristiana agradable delante de Dios, aprobada por Dios. Una vida cristiana de la que procede un testimonio vivo, real y no ficticio y no engañoso.
Por eso sabemos que estamos en Él. Finalmente, para terminar esta meditación, hermanos míos, os voy a leer un texto que dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. En 1 de Juan, capítulo 5, versículos 19 al 20, dice finalmente: sabemos que somos de Dios. Mirad, hermano, qué importante este versículo. Sabemos, debes saber, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Esto es muy importante, saber que el mundo entero está bajo el maligno y que nosotros somos de Dios. Gloria a Dios. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Este versículo desbarata totalmente la influencia, el atrevimiento, la mentira de los falsos maestros que encubiertamente están entrando en la Iglesia de Jesucristo, dañando grandemente en los fundamentos heredados de los apóstoles. Sabemos que somos de Dios. Y sabemos también que el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero, hermanos míos, está bajo el maligno, bajo la autoridad de Satanás. Pero también sabemos que el Hijo de Dios ha venido, que el Verbo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, nos ha abierto el entendimiento por medio de su Espíritu para conocer al que Él es verdadero. Y afirma aquí el apóstol: y estamos en el verdadero. Y nosotros, la Iglesia de Jesucristo, la Iglesia puerta del cielo, tiene que afirmar también rotundamente, con gozo, con alegría, con poder de lo alto, que estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Dios os bendiga, hermano, grandemente en este día del Señor.